Pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Soy Vanessa Puga en un capítulo más de Pasión y Tinta. El día de hoy tengo una invitada especial. Muy probablemente no será la única vez que la escuchen con nosotros y estoy muy emocionada de que grabemos este episodio. Raquel, bienvenida. Por favor, preséntate con nuestra audiencia. Hola, muchas gracias, Vane. Yo también estoy súper emocionada. Mucho gusto a todos. Yo soy Raquel, aunque en internet me conocen más bien como Hitsuji. Y pues hago muchas cosas. Tengo muchos proyectos en internet, varios de ellos relacionados justo con la lectura y con la escritura, entre ellos varios círculos de lectura y pues es un gusto estar acá. A mí me gustaría decirles que Raquel o Hitsuji, como bien dice que la van a encontrar en internet, es una gran mediadora de lectura y hoy justamente vamos a platicar sobre qué es la mediación lectora y conoceremos un poquito más de sus proyectos para que sepan todos los alcances que tiene la mediación lectora. Porque, y desmiénteme si crees que me equivoco, pero yo creo que mediación lectora no es solamente una actividad en particular, sino son una gran gama de actividades alrededor de acercar a la gente hacia la lectura. Entonces, ¿cómo tomas tú la mediación lectora y cómo la estás viviendo en los distintos proyectos que tienes? Cuéntanos un poquito. Ay, como bien dices, son muchas cosas. La mediación lectora, pues, justo es el acercar a las personas la lectura, pero no nada más en un sentido de decirles: es que tienen que leer", ¿no? O: "Ay, aquí están estos libros, léanlos". O: "Estos son los libros que debes leer si quieres, ser mejor persona", que, que hay como también una idea muy difundida respecto a los beneficios de la lectura, que sí hay, pero que pues no necesariamente son los que te quieren vender. Y pues la mediación lectora más bien va de, em, no sé, como establecer un vínculo entre las personas y estas lecturas, y eso realmente solamente lo puedes hacer si tú también tienes este vínculo con la lectura, ¿no? Es antojarles la lectura a las otras personas y entender que el leer no solamente es tener el libro y pasar los ojos por encima de las letritas y decir, listo, ya leí. Ahora, qué bueno que ya leíste, ahora te voy a hacer el examen, a ver en la página 5 qué pasó con este personaje cuando se encontró con esto, ¿no? O qué pensaste cuando pasaba esto, que es también una manera muy común en las escuelas de enseñar a la lectura de comprensión, ¿no? Que les hacen como sus tests para asegurarse de que hayan entendido. Y no, o sea, la mediación lectora más bien va de, como bien lo dice, ¿no? O sea, mediar, tú convertirte en un mediador entre el libro y la persona, para que, la persona pueda acercarse del libro, bueno, acercarse al libro, perdón, acercarse al libro de una manera que, pues, sea fácil para esta persona, ¿no? Que no sea como un, obstáculo el acercarse, o que no sea una tarea tampoco, que no sea una obligación. Y, pues, más o menos de de ahí va. Y, pues, una herramienta muy útil justo de la mediación lectora son los círculos de lectura, que, pues, es este tipo de espacios en los que tú, junto con otras personas, leen el mismo libro y después lo comentan, y después van compartiendo, o bueno, también puede ser durante la lectura, van compartiendo sus impresiones, van compartiendo, em, las cosas que pensaron también, ¿no? Mientras lo estaban leyendo, a veces también comparten si no les gustó o si les gustó, o sea, como todas estas cosas. Y entonces, al tener como esta socialización de la lectura, pues, hace que sea una experiencia diferente, ¿no? El leer es una bueno, siempre ha sido, y de alguna forma puede sí serlo, una actividad muy solitaria, porque, pues, al final estás tú y está el libro, y aunque, por supuesto, dependiendo de la historia, muchas veces estos personajes se convierten en tus amigos, o sientes que tú también estás viviendo estas cosas, pues, ¿luego qué, no? O sea, no en el mundo externo, pues, no puedes realmente compartirlo.
Y en los círculos de lectura sí puedes, en los círculos de lectura justamente puedes, pues, platicar de ello y creo que ha sido como, al menos para mí, una de las mejores maneras para mediar la lectura. Tengo una Cora aquí chillando. La vi, qué hermosa, hizo su cameo. Ok, sí, justo. La mediación lectora, yo creo que la parte de socializar la lectura es muy importante, ¿no? Porque, como dices, creo que la primera mediación a la que todos nos enfrentamos es la de la escuela y estos exámenes que, más que acercarte a la lectura, parece que te quieren alejar. Yo recuerdo con mucho odio el libro de cuentos El Diosero, que me tocó leer en secundaria, y el pobre libro no tiene la culpa, solo la profesora que yo tuve en ese momento era de las que te hacían examen de, en la página 64, en el cuarto párrafo, en la línea 3, mencionan una bufanda que no tenía nada que ver con la historia, de qué color era, y era para ver si sí habíamos puesto atención. Y eso para mí era una gran vacuna en contra de la lectura, ¿no? Yo ya tenía un hábito de lectura desde antes. Si nos enfrentamos primero a ese tipo de lecturas, a ese tipo de mediaciones lectoras, pues luego entiendo que haya mucha gente que piensa en la lectura y dice, creo que no es el hobby para mí. Y yo creo que los círculos de lectura son una gran forma de acercarse otra vez, ¿no? Retomar el gusto de la lectura y demás. ¿Cómo empezaste tú a mediar círculos de lectura y por qué surgió esta gana de tener y participar? Porque también algo que ustedes tienen que saber, personas que nos escuchan, Hitsuyi es una chica que no solo media círculos de lectura, sino que también colecciona círculos de lectura, participa en un montón de círculos de lectura. No sé si este año ya le bajaste, pero... Sí, sí, este año ya le bajé, pero tuvo más que ver con que la mayoría, varios de los círculos en los que estaba tuvieron que hacer pausas o dejaron de existir. Pero sí. Antes rápido de contestar tu pregunta, que ahorita que te estaba escuchando, algo muy importante de los círculos de lectura y en general de la mediación lectora, es también que la lectura tiene que ser algo que tú escojas. Y también hay como una idea de que si no lees, entonces, pues estás mal, ¿no? Ese también es otro tema, ahorita no voy a meterme en ello, pero Lo que esta decías de idea ser de que mejor no. persona por leer, ¿no? Que Ajá, sí, 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 o si yo sí leo y tú no, entonces yo soy más inteligente o etcétera. En los círculos de lectura, pues el que tú participes siempre es voluntario en el sentido en el que pues tú escoges participar en estos círculos de lectura. Quizás los libros que luego seleccionan pues no necesariamente son cosas que tú escogerías leer y creo que también hay algo muy, muy bonito, pero igual eso si quieres lo podemos platicar un poquito más adelante. Respecto a mí, de cómo fue que empecé a mediar la lectura y de los círculos de lectura, es que pues yo empecé con un canal de YouTube, un canal de BookTube hace casi 10 años. La verdad ya no, debería llevar la cuenta, pero no la llevo. Probablemente este año cumpla 10 o 9, no me acuerdo, pero bueno, empecé con este canal porque justo, no sé por qué hice ese acento. Justo una cosa que a mí me pasaba era que, pues, no tenía muchos amigos lectores. Sí tenía algunos, sobre todo, pues, mi mejor amiga en ese momento y todo, pero realmente leíamos cosas distintas, ¿no? Entonces, como que al momento de que yo quería platicar de los libros, pues, mm, pues no encontraba esta respuesta y descubrí, BookTube. Entonces, creé este canal y en ese momento, o sea, hacer videos en BookTube no es mediar la lectura, debo aclarar ese detalle. Pero gracias a BookTube fue que, me invitaron a participar en Libros Before Tipos, que ahora ya es una asociación, en su momento era un, colectivo, y antes de eso, en realidad, solamente éramos un grupo de chicas que hacíamos contenido de libros en Internet, y que, pues, poco a poco fuimos aprendiendo a justamente hacer esta mediación lectora y hacer este círculo de lectura pues de libros bifortipos, ¿no? Ahí fue donde yo empecé a
aprender muchísimo, sobre todo de mis demás compañeras, de cómo se medía la lectura. De cómo se media la lectura. Sí, ahí se me coló un acento hablado. Y pues ahí como que descubrí lo maravilloso que es el leer en compañía y de compartir las lecturas. Y decidí que yo quería hacer mis propios círculos de lectura también, porque tenía un interés en leer a ciertas autoras y leer ciertos géneros, pero además, pues no quería solo leerlos y ya, ¿no? Sino que quería tener con quién compartir estas lecturas y que fuera como un proceso conjunto. Y fue ahí cuando yo decidí crear mi círculo de hadas, que es el círculo en el que uno de los círculos que tengo en el que leemos fantasía escrita por mujeres y que empecé no me acuerdo si en el 2019 o en el 2020, de nuevo. No Llevar es las cuentas no es sí, no es lo mío llevar la cuenta. Pero bueno, empecé este círculo y también ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, aprender también a cómo llevar un círculo de lectura, porque otra cosa es que no es lo mismo participar en un círculo de lectura que ser quien lo coordina, que coordinar un círculo de lectura. Es una dinámica muy diferente y tiene ciertas responsabilidades que pues el participar no las tiene, ¿no? Entonces también ha sido ahí como una cuestión de aprendizaje. Y también fue en ese mismo año, más o menos, no, o fue el año siguiente. Creo que fue el año siguiente en el que también inicié otro círculo de lectura, también en el que nos enfocamos en literatura, bueno, en Danmei, que es historias escritas en chino, o sea, bueno, novelas chinas de historias de relaciones homoeróticas. Y esto fue como una cosa también por un interés, ¿no? De leer ese tipo de historias y de tener como con quién compartirlas. Y también, y luego llegó la pandemia, ¿no? Y en la pandemia fue cuando todo el mundo empezamos, ¿no? A abrir varios círculos de lectura, aunque no es cierto, ya me acordé. Antes del círculo de hadas nació Fairy, que es que sí, son muchos círculos. Tengo un No, problema, yo lo importa, siento. aquí vamos armando el rompecabezas. Tenemos hola, soy Raquel y soy adicta a los círculos de lectura. Ok, sí. Entonces, bueno, Fairy nació en el 2018. En el 2018, Abril y Nea, que son dos amigas también que son parte de Libros Bifortipos, y yo decidimos que teníamos muchas ganas de releer Harry Potter, porque pues éramos, bueno, crecimos siendo Potterheads. Ahora ya obviamente hay como varias cosas que tenemos ahí. Ay, igual otro tema, pero pues sí. Pero incluso releer ayuda a revisitar y cambiar la perspectiva, ¿no? Y Sí, socializando la totalmente. lectura, seguramente también llegaron a estos puntos de, y puede ser que esto no esté tan padre. Sí, totalmente, pero bueno, en ese momento todavía no se develaba tanto la transfobia de la autora, pero bueno, decidimos hacer este círculo de lectura porque pues sí, amábamos esta historia, entonces organizamos a lo que en ese momento llamamos Volver a Hogwarts y hicimos un círculo de lectura presencial en la Vasconcelos. Para mí fue la primera experiencia que tuve en un círculo de lectura presencial, porque previo a eso, pues Libros Bifortipos era virtual, ¿no? Y además era de alguna forma medio masivo, y o sea, como que es una experiencia muy diferente. Y fue maravilloso, la verdad es que fueron unas sesiones, nos juntábamos cada domingo durante 3 meses en la Vasconcelos a platicar, a diseccionar y a compartir sobre esta historia, y ahí hicimos grandes amigos, ¿no? O sea, ahí realmente mi grupo de amigos de aquí de la Ciudad de México, porque yo soy de Guadalajara, pero me vine a vivir a la Ciudad de México, pues nació ahí en ese círculo de lectura, que esa es la otra. O sea, en los círculos de lectura no nada más lees y platicas, sino que además también puedes hacer conexiones con otras personas y es increíble. Entonces, bueno, esa fue una y poco a poco fue evolucionando porque después de Harry Potter nos pasamos a otras historias de fantasía. Leímos a Cornelia Funke con Reckless, leímos a Neil Gaiman con el libro del cementerio y así. Y luego
llegó la pandemia y seguimos haciendo los círculos de lectura también, pero virtuales. Leímos La historia interminable de Mijael Ende, leímos Nimona. Entonces, como que seguimos leyendo esas cosas, pero decidimos que también, pues, le íbamos a cambiar el nombre, porque no solo ya no estábamos leyendo a Harry Potter, sino que además queríamos desvincularnos también de Rowling. Entonces le cambiamos el nombre a Fairy, que es una palabra que designa el mundo de las hadas, porque pues el mundo de las hadas y la fantasía están muy interconectadas. Y además, como se podrán dar cuenta también por mi otro círculo de lectura, el nombre de Círculo de Hadas, pues a mí me gustan mucho. Entonces, le cambiamos el nombre y bueno, ahorita también pues Fairy sigue funcionando y ahora es tanto virtual como presencial. El año pasado estuvimos leyendo la saga de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval y este año vamos a leer a Tolkien. Entonces ahí seguimos como con estos 4 círculos que yo coordino. Pero, como decía, justo llegó la pandemia y todo el mundo abrimos círculos de lectura y pues yo dije, quiero estar en todos. Pero en realidad es porque la verdad salieron muy buenos círculos de lectura, porque pues hay círculos de lectura de todo tipo, pero habían muchos círculos que a mí me interesaban, círculos de lectura de cosas de fantasía o círculos de lectura de autoras o cosas así, o incluso de manga y demás. Y yo dije, yo quiero esto, quiero esto, quiero el otro, y me acabé uniendo. Hubo un punto durante la pandemia en la que estaba en 13 círculos de lectura. 13. Leía todo el día, obviamente no, porque tenía que trabajar, pues, pero esa era mi intención, leer todo el día. Y ya, pues, poco a poco, como digo, muchos círculos cerraron, o muchos círculos se pusieron en pausa, otros decidí yo ya no participar. Entonces, pues, ahorita nada más estoy, creo que como en 8, o sea, contando los míos también. Nada más. Nada Ok, más. entonces son como 4 que tú medias y 4 donde participas, tampoco Ajá, está ya tan fácil, exactamente. creo. Bueno, es que es bien interesante y en la historia que nos estás contando creo que se ve, ¿no? Porque uno empieza con cierta idea y de repente el mismo grupo como que te jala a leer otras cosas, a cambiar la idea original, porque fue, bueno, vamos a releer todo Harry Potter, ok, ya acabamos Harry Potter, ¿qué vamos a releer Harry Potter cada año? ¿O vamos a explorar más fantasía? Y le cambiamos el nombre y no pasa nada, ¿no? Sigue siendo un grupo de gente que está leyendo y está disfrutando. A mí me parece muy interesante porque tienes experiencia en círculos masivos como libros bifortipos, que ahorita hablamos un poquito más de eso, en círculos presenciales y en círculos virtuales. Y ahora ya también híbridos, le dirían, gracias al mundo post pandemia, ¿no? Pero ¿cuáles son las mayores diferencias que has encontrado? ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Qué nos puedes platicar al respecto de estas experiencias tan diversas? Ay, pues sí son muy diferentes, la verdad. Y cada una tiene sus cosas bonitas y sus cosas difíciles. Creo que, bueno, en el caso, por ejemplo, de libros bifortipos, la ventaja es que no estoy yo solita, ¿no? Somos 11 y es una dinámica que también hemos ido afinando con el tiempo. O sea, ya cumplimos 8 años de existir y pues al principio también era como una cosa rara porque tampoco era precisamente que mediáramos la lectura, porque solamente era como nuestro círculo de lectura en el que leíamos y teníamos nuestro en vivo. Y sí, en el en vivo pues conversábamos con las otras personas que habían leído y eso se sigue haciendo, pero hemos como también ideado otras formas de que realmente haya una mediación y una interacción con pues toda la gente, que es muchísima, ¿no? Y ha sido como una cosa complicada, un poco es ayudándonos de las redes sociales, también esta dinámica de leemos juntas, que es la lectura en voz alta en un grupo de Telegram, que igual, o sea, no es como que en estas sesiones de lectura en voz alta entren pues los más de 10,000 personas que siguen a Libros Bifortipos, ¿no? Entran, yo creo que un promedio como de 20 personas a estas lecturas. Pero pues también es como cada quien encuentra su manera de cómo vincularse con las lecturas de libros bifortipos. Y es un poco, es un poco, es un poco como desvinculado, digamos, porque pues no es como que tengamos, o sea, al menos yo, o sea, como cada una de nosotras tenga que estar
al 100, como poniendo atención y cuidando, que claro que tenemos que hacerlo porque pues al final somos pues una comunidad y hay como esta cuestión de círculo de lectura, pero pues sí ha sido como bien diferente. Por otro lado, igual en Feri, pues somos 4 las que coordinamos, pero o sea, en su mayor parte lo coordino yo, porque yo tomé ese papel en realidad, o sea, no es porque no me ayuden las demás, sino porque como que yo decidí ponerme en este modo. Cuando éramos presencial, antes de la pandemia, sí era un poco más como repartido, pero también es que algo interesante, en realidad, es que incluso antes de la pandemia, incluso en la primera lectura que hicimos de Harry Potter, también era híbrido, porque teníamos las sesiones en la Vasconcelos, pero además organizamos a través de Twitter actividades. Entonces, cada, digamos, participante del círculo de lectura de ese momento podía escoger su casa de Hogwarts, y podía competir por la copa. Entonces poníamos retos y poníamos juegos y dinámicas y cosas a partir del libro en el que estábamos en ese momento. Y entonces, por ejemplo, se creó un bestiario, se creó, inventaron su propio hechizo. Hicimos como varias dinámicas en internet y cada semana se iba actualizando El tablero del puntaje. sí, los relojes del puntaje, y al final se premió a la casa que más puntos tenía y cosas así, ¿no? Entonces, como que algunas personas de las que estaban en el presencial también jugaban en el virtual, y otros que no estaban en el presencial, ya sea porque no estaban en la Ciudad de México o porque pues no tenían interés en asistir a las sesiones de presenciales, de todas maneras estaban también interactuando en el círculo de lectura y leyendo ese libro, ¿no? Entonces, igual después, también prepandemia, leímos Percy Jackson, también, eso se me olvidó, y también lo hicimos, pero no todos los libros se prestaban a ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, cuando leímos a Cornelia Funke con Reckless, no hicimos este tipo de dinámicas, ni tampoco, con muchos incluso virtuales que hicimos, ya no hicimos este tipo de dinámicas, porque pues no se prestaban hasta cierto punto con cosas, y porque también es mucho trabajo pensar en estas dinámicas, ¿no? En pensar en estas cosas que pues de alguna manera también, también son parte de la mediación lectora, o sea, como todos estos juegos, como aproximarse a los libros no solamente con, como decía, nada más leerlos y ya está, sino como pensar en otras posibilidades de juego incluso, ¿no? A partir de las lecturas. Entonces, bueno, eso fue como, así, bueno, fue y ha sido como distinto. Igual ahora que ya es híbrido, pues también, de nuevo, ¿no? Pensar como cómo mantener también a las personas que están participando, que no están en la Ciudad de México y no pueden ir a las sesiones, cómo también se puedan sentir incluidas. Y los que son completamente virtuales, que son mis otros 2 círculos de lectura, el de Círculo de Hadas y el de Danmei, pues también tiene sus implicaciones, ¿no? De que obviamente pues yo tengo que seleccionar las lecturas y estar al pendiente y generar la conversación, o sea, como todas estas dinámicas de coordinar, pero hasta cierto punto también las siento más relajadas y también siento que es como mi casita, o sea, también porque pues justo son las que son solo yo, o sea, no soy yo nada más. Y no sé, es muy lindo también es una comunidad mucho más pequeñita, son menos personas, entonces también ahí hay como, pues no sé, o sea, como una dinámica más casual, podría decirlo, que en las que son como mucho más masivas, o en las que implican como más trabajo en ese sentido. Y pues sí, o sea, es que es diferente, cada uno de los círculos es diferente, pero pues a mí todos me gustan un montón y disfruto mucho hacer justo esta labor de mediación lectora a través de los círculos de lectura, es mi método favorito, porque pues hay otros, ¿no? Y, por ejemplo, digo, quizás los que nos están escuchando dicen, bueno, ¿qué tanto trabajo hay detrás de un círculo de lectura o cómo es esto de la mediación? Yo tengo algo de experiencia porque pues sabes que también he mediado círculos, justo uno de los que menciona Hitsuji que está en pausa es precisamente el mío. Pero
Pero cuéntanos un poquito de todo el trabajo que hay. Yo lo noto mucho con libros bifortipos porque, sobre todo, si ustedes no conocen el trabajo de libros bifortipos, tal vez les suene el Guadalupe Reinas, que es una maratona de lectura que ocurre entre el 12 de diciembre y el 6 de enero de cada año. Y normalmente lo que hacen es, hay 10 consignas que van variando, 10 prompts, digamos, para que ustedes escojan qué libros van a leer, pero normalmente viene, lee una de las lecturas que hemos hecho en libros mejor tipos. Y algo que yo noto, porque he participado, creo que ya 5 años en la maratona, es que uno se va así como muy, muy, muy atrás, a los inicios, hace 8 años, y como que los libros era, leemos autoras, pero no había una temática, y luego ya empezaron a poner como ciertas, no forzosamente temáticas, pero ciertas líneas para empezar a pensar qué libros eran los que se iban a escoger. Este año tienen una que me parece muy ruda, muy interesante, pero tremendamente ruda. No sé si yo le quiero entrar, la verdad. Vi el primer libro y dije, híjole, no estoy en el espacio mental. Ahorita hablamos de eso. Pero aparte de esta labor de ir refinando, ¿qué otras cosas crees tú que hay dentro de mediar un círculo de lectura? Pues, sí hay mucho, mucho trabajo detrás de mediarlo, porque quizás podría parecer sencillo. Yo creo que en un principio sí podría hacerlo, que nada más dices: "Bueno, vamos a leer este libro y ya está", y todos lo platican y ya, ese fue el círculo de lectura, ya estuvo todo bien bonito. Y hay círculos de lectura que son así y está muy bien, la verdad, o sea, también se disfrutan. Pero, justo como este proceso de aprendizaje que, ha habido pues, ya de muchos años de hacer círculos de lectura y de mediar la lectura y todas estas cosas, es darnos cuenta también que, pues, tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? También de cuáles son los libros que estamos recomendando, de cuáles son los libros que estamos seleccionando, porque también una cosa muy importante, al menos para mí y para mis compañeras de libros bifortipos, respecto a leer, es no solamente leer, sino cuestionar qué es lo que estamos leyendo y cómo lo estamos leyendo. Y además también, cuando nos metemos justo en estos temas de género, que pues en libros bifortipos leemos únicamente autoras y parte de nuestra misión es visibilizar el trabajo de las autoras, es darnos cuenta de que, pues, hay estructuras, editoriales, sociales, por supuesto, patriarcales, que dictan cómo se lee, ¿no? Y qué se lee. Entonces, sí, al principio, pues, escogíamos los libros un poco como a partir de lo que se nos antojaba y, bueno, nada más que fueran mujeres. También, cuando empezamos en libros bifortipos mucho era, estábamos apenas como aprendiendo temas de feminismo y todas estas cosas. Entonces fue todo un proceso que, bueno, como dices, se ha ido notando, ¿no? Como también de pensar en como ejes rectores de las temáticas, también en el Guadalupe Reinas, pues también es un montón, ¿no? Una de chamba, nos podríamos quedar aquí horas que te platique como todo lo que hay detrás de lo que hacemos en libros bifortipos, pero pues también, al menos para mí específicamente, algo que me ha hecho darme cuenta es que, o sea, respecto al trabajo que hay, también, o sea, es libros se van a leer, pero algo que me pasa a mí, creo que tú también, de hecho, lo platicamos un poquito fuera del aire, es como este conflicto que tenemos de cómo de los libros ¿cómo decirlo? De los libros que en las redes sociales se comparten y los libros que son populares, y los libros Ujú. que la gente está leyendo por lo tanto, porque uno dice: "No, pues es que yo nomás leo lo que me gusta", pero pues no es cierto, al final lees los libros que, no sé, si vas a una librería y ves una mesa de novedades y ves una portada que te llama la atención, agarras ese libro, porque por supuesto te dicen: "No te guíes por la portada, pero no leas un libro por la portada", pero hay que ser honestos, por los ojos, el amor entra por los ojos y, pues, Ujú. por supuesto, ¿no? O, por ejemplo, si, estás en TikTok y 5 de 10 videos que te salen te están diciendo: "Este libro es una maravilla, este es el libro más increíble que he leído", ¿no? Entonces, por supuesto, si vas a la librería y lo ves, dices: pues igual y lo voy a comprar", y lo lees, ¿no? Y hay un montón de otras historias que luego es muy difícil acceder a ellas incluso, porque también,
Hace poquito pasó en el círculo de lectura de Ale, Sputniks Leyendo, que ella pone a votación, ¿no? Ella hace una selección de 4 libros, que además también hay un montón de investigación detrás, porque obviamente va buscando pues a las autoras, a los libros, va revisando como de qué se tratan, si va con el tema, porque también esta cuestión de poner como un tema, un eje rector también de las lecturas, ayuda mucho también como para darle estructura a los círculos de lectura y para que no sea nada más, pues, esto que digo, ¿no? De que, bueno, vamos a leer este libro y ya está, que también está bien, pero pues siento que sí es más valiosa la mediación si hay como esta preparación previa. Y, bueno, no sé si decirlo valiosa, pero bueno, ajá. Y entonces escogimos un libro de una autora taiwanesa y Y no lo encontraban. no lo encontró. No hubo manera de conseguir el libro. Está traducido en España. No hay manera de que llegue a México. No, Incluso en España, una de las chicas que vive en España quiso ir a comprar el libro, no lo tenían en esa librería y le dijeron, lo podemos encargar, pero necesitamos que tengas identificación española. qué raro. Ajá. Cosas así bien raras, ¿no? Entonces, justamente al hacer este tipo de investigación, te das cuenta también de estas cosas del sistema editorial. Y está muy interesante, es muy horrible, es muy terrible, honestamente, pero es muy interesante y también como que ayuda. Entonces, por supuesto, es un proceso de investigación, de selección, de planeación, porque pues tienes que pensar. Luego también un trabajo muy grande, y ese sí también lo tienen que hacer estas personas que digo, es como de, bueno, pues nada más vamos a leer este libro y ya está, que también lo tienen que hacer, o lo ideal sería que también lo hicieran, pues está la cuestión de en sí coordinar la dinámica, ¿no? Ya sea presencial o sea virtual o lo que sea, pues hay un grupo de personas y entonces, por ejemplo, no sé, en la sesión, pues tú tienes que cuidar que no de pronto alguien monopolice el micrófono y dice y dice sus cosas y ves a las otras, no sé, 30, bueno, no estoy exagerando, las otras 10 personas que no han dicho nada porque pues la otra persona ya agarró el micrófono. Entonces tú como coordinador tienes que decir, a ver, espérame, está súper interesante esto que estás diciendo, vamos a darle chance a los demás, un poco como maestro, pero pues no es que seas el maestro ni nada, simplemente pues eres la persona que está coordinando. Entonces también ese es un montón de trabajo, pues, mediar. Ahí no la lectura con los lectores, sino mediar a los participantes para que todos puedan pues sentirse incluidos, puedan compartir sus opiniones. También otra cosa es que a veces no a todos les gusta el libro. Entonces ahí pueden haber como ciertas asperezas, pueden haber incluso personas enojadas, ¿no? Así de, es que ¿cómo no te gustó este libro si es mi libro favorito? Y entonces también pues ahí pues cuidar también la dinámica y también hacer como entender un poco que tiene que ser un diálogo y que está perfecto si a algunas personas les gustó y a otras no, que además a mí me gusta mucho cuando pasa eso, porque es bien interesante escuchar las diferentes opiniones e incluso a mí me ha llegado a pasar que libros que no me gustaban tanto, escucho a las demás personas y digo, ay, es que sí es cierto, yo no lo había visto desde este punto, igual y sí me gusta, o ya me gustó más, o al revés. Luego es como de, ay, este libro está buenísimo, y luego empiezo a escuchar las opiniones de los demás y digo, chin, yo no me fijé en eso, yo no pensé esto. Sí es cierto, no está tan padre eso. Y entonces como que ya como que empiezas a cambiar de tu perspectiva respecto al libro, o la mantienes, pero es muy enriquecedor escuchar las otras opiniones. Y este diálogo solamente se puede dar de una manera adecuada si la persona que está coordinando el círculo de lectura permite que se dé este diálogo y no que empiecen a pelearse o no que alguien monopolice la palabra y cosas así. Entonces, eso también es una chamba. Eso y dar un contexto, ¿no? O sea, toda esta investigación previa no es nada más para ver, ay, ¿qué libro vamos a buscar? Porque hacer lo que yo llamo la ruta lectora ya es una chamba, pero dar también contexto, porque creo que, y yo me he dado cuenta, entre más me meto a mediar lectura, que llega un punto en el que se te olvida que no todo el mundo lee como tú. Y a lo que me refiero es, tú y yo podemos hablar de fantasía y creo que tenemos un punto más o menos medio en el que nos entendemos en temas, porque las dos leemos mucha fantasía, ¿no? Y de cualquier forma creo que tú me llevas de calle, pero hay
ideas, hay conceptos, hay cosas alrededor de la lectura de fantasía que ya manejamos las dos. Y a mí me acaba de pasar que acabo de presentar con Distopía a un grupo presencial en Querétaro, que es donde yo estoy, y para mí era muy obvio que es una distopía y me tuve que frenar a explicar qué es una distopía, cómo se diferencia de una utopía, porque son cosas muy distintas, y por qué es importante plantearnos distopías en México. Estábamos leyendo La noche en la zona M de Alberto Chimal, eh, que hace algo maravilloso que es nos plantea un fin del mundo, cómo se viviría en la Ciudad de México, ¿no? Y normalmente, pues, cuando pensamos en fin del mundo, ya sabes, los aliens siempre llegan a Washington o Nueva York o en una de esas llegan a Londres, pero hasta ahí y no llegan al resto del mundo. Y creo que también un mediador de lectura tiene que de repente recordar que no es que le toque enseñar y no es que le toque ser maestro forzosamente, pero sí parte de acercar los libros a los lectores es darles ese contexto y esos puentes, ¿no? Está pasando una foto aquí. Ay, te me friseaste. Ya volví, Ah, perdón. sí, ya. Sí, pero sí te escuché completo. Que sí, totalmente también esta parte de dar el contexto, porque sí pasa, a mí me pasa mucho también como en todos los círculos en los que me muevo, ya últimamente justo son personas que leen y incluso personas afines a la forma en la que yo pienso y que a mis intereses y todo, de pronto sí es muy fácil olvidar que no todo el mundo tiene pues el mismo contexto. Y algo, también ha sido para mí un aprendizaje ese, ¿no? El cómo también acercar la lectura implica también hacerla facilitar el entendimiento a esta lectura, y no porque esté muy difícil de entender o porque la otra persona no tenga el mismo intelecto, no, el mismo intelecto, más bien es por esto que dices tú, ¿no? O sea, porque si no tiene este conocimiento de qué es una distopía o de qué es la fantasía o de cómo es cierto tipo no sé, de contexto incluso, por ejemplo, ahora que mencionaste la dinámica que tenemos del libro de Ifortipos, que es mirar el presente, que pues sí está bien ruda, pues son temas de temas sociales muy densos que están pasando en la actualidad y por supuesto que es importante también pues dar a conocer cuáles son estas cosas que están ocurriendo, ¿no? No solamente leer el libro, sino entender cuál es lo que hay detrás de estos pues elementos, no sé. Y como digo, es algo que también yo he aprendido porque también, por ejemplo, este año en mi círculo de hadas, que estamos leyendo específicamente historias de hadas, me parecía importante también hablar de, no solamente de los libros en sí, sino cómo se ven las hadas o sea, en todo se ha visto en el folclore, en la historia, por supuesto, en diferentes culturas, y y por lo tanto, pues decidí que también este año les iba yo a dar ese contexto. Y es muy interesante porque, por ejemplo, también en este año, mi mamá está en mi círculo de lectura y ella no lee fantasía. De hecho, es muy chistoso porque mi papá, o sea, yo mi amor por la fantasía lo heredé de mi papá, pero mi mamá siempre ha sido la más en contra de o sea, no en contra de que en el sentido en el que sea enemiga, ¿no? Sino en el sentido en el que a ella nunca le ha interesado. Y cuando nosotros veíamos Harry Potter o cualquier historia o sea, o las películas o lo que sea, mi mamá era como de, ay, no, yo no quiero. Y se iba a hacer otra cosa, ¿no? Y ahora decidió darse la oportunidad de acercarse a la fantasía. Y sí es muy interesante porque efectivamente a ella no tener como cierto contexto, pues también eh, entiende diferente, ¿no? Y está muy bonito eso también, porque luego también da opiniones y cosas que pues no, no se me hubieran ocurrido yo porque estoy con mi idea de la fantasía, pero pues también es una manera también pues de dar a entender ciertos elementos, ¿no? De cómo el autor, por ejemplo, de cómo fue que la autora quizás se inspiró, de por qué está haciendo las cosas de cierta manera, que pues teniendo el contexto puedes entenderlo mejor y diferente también. Entonces sí, también es muy importante el contexto, sin duda. Es que ya quiere cenar. Ay, bebita. Va a pedirle a Gabriel, ándale. Ajá. Ándale, ve.
Em, sí, creo que el contexto es muy importante, pero también creo que algo que has ido encontrando tú, y por eso quería que platicáramos mucho de los distintos círculos donde estás, son las distintas herramientas, ¿no? Porque creo que has ido descubriendo, y yo me voy enterando por lo que voy viendo con las distintas dinámicas, distintas herramientas, sobre todo tecnológicas ahora, para mediar la lectura, como el leer en voz alta, lo que decías de leemos juntas, eh, que me parece una forma interesante. Digo, aquí obviamente no estamos peleados ni con que si leer cómic es válido y si leer novela gráfica y si los audiolibros, porque me parecen discusiones infructuosas. Totalmente. Entonces, cuéntanos un poquito sobre estas herramientas, como el que alguien lea en voz alta y los demás lo escuchen como si fuera un audiolibro, por ejemplo. Sí, pues ya que empezaste con lo de la lectura en voz alta, justo cuando empezó la pandemia, decidimos que también una cosa que podríamos hacer para como acompañarnos en esta lectura, más allá de pues las sesiones que teníamos en YouTube o el simplemente platicar por redes sociales, que también está bien, ¿no? O sea, compartir con el hashtag y platicar y demás, era hacer estas sesiones de lectura en voz alta. Entonces, pues es tal cual como una llamada en Zoom, digamos, y cada quien se turna para leer un fragmento de esta lectura. Y puede ser que no, que tú en ese momento no quieras leer, nada más vas a estar escuchando, porque también se ha dado, pero pues fue una manera como muy linda también de, pues, leer, porque además no solamente es que se lee en voz alta y ya, ¿no? Sino que luego terminas de leer en voz alta ese capítulo o terminas ya como esa sesión y al final te quedas como comentando un poco, ¿no? Lo que se leyó. Entonces, también esa es como otra dinámica, porque muchas veces en los círculos de lectura, pues sí leemos todo el libro y ya nada más se reúnen, o sea, nos reunimos ya al final, ¿no? A comentar todo el libro. Pero pues muchas veces mientras lo estás leyendo también te surgen cosas que quieres comentar, ¿no? Entonces, eso ha sido como bonito, porque pues ha habido como esta posibilidad. Otra dinámica también de leer en voz alta, que de hecho la implementé el año pasado yo en mi círculo de hadas, fue justo esto de sí leer en voz alta, pero pues no en sesión de Zoom, porque pues a veces los horarios no se pueden coordinar, pero que cada quien grabe un pedacito y entonces ya después te queda como este audiolibro que, que pues puedes escuchar en cualquier momento y pues también así, pues leer también, ¿no? Entonces, esa ha sido una. La otra es que justo lo que te platicaba hace rato de Fairy, que hacer a través de las redes sociales, hacer dinámicas y juegos y hacer como una cuestión como mucho más interactiva, también es una forma de mediar la lectura que además es muy divertida y que funciona tanto como con niños como con adultos, ¿no? Porque pues también a los adultos nos gusta jugar, ¿no? Sí. Está padre poder como divertirte y poder, y más la competencia, que es el elemento interesante ahí, ¿no? De hecho pasó, una amiga no tenía interés en leer la saga de Percy Jackson, pero cuando anunciamos que íbamos a hacer esta competencia de cabañas, porque en Percy Jackson los reparten en la cabaña según su padre divino, bueno, su progenitor divino, eh, hicimos esta competencia y dijo, nomás porque quiero participar en la competencia y ganar, se leyó toda la saga, nada más por eso. Y no le gustó la saga, pero participó y lo leyó y sí ganó su cabaña. Entonces, esa es una, ¿no? También otra cosa que he visto mucho y que de hecho tengo un poco de ganas de implementarlo. Quería implementarlo en el Guadalupe Reinas, pero la verdad es que ya no pudimos. Son los como reading sprints que hacen, pero en lives, o sea, como tipo en Twitch o en transmisiones en YouTube o lo que sea, que es que una persona dice, bueno, vamos a leer media hora, todos leen media hora y luego terminando esa media hora platicamos de qué leímos, ¿no? Entonces ponen el tiempo y no sé, musiquita de fondo, lo que sea, y cada quien está en su casita, incluyendo la persona que está haciendo el live, leyendo, pero luego ya suena la alarmita, cierra el libro y así como de, bueno, pues leí tantos capítulos y oigan, está bien interesante porque está pasando esto. ¿Ustedes qué están leyendo? A ver, cuéntenme. Y entonces ya también las otras personas están interactuando y están haciendo como una lectura acompañada que puede o no ser el mismo libro, pero pues también es como una herramienta que he visto y que se me hace muy, muy interesante también, ¿no? De cómo acompañar la lectura.
que bueno, este live se puede hacer en cualquier plataforma que permita lives, en realidad. O sea, yo dije TikTok, yo dije Twitch y YouTube porque pues son en los que yo he visto, pero también se puede hacer en TikTok o en Instagram, en un montón de cosas, ¿no? También ahora en Instagram he visto muchos círculos de lectura que se gestionan directamente en Instagram y que los chats son ahí mismo en Instagram o con estos como canales de difusión que ahora existen, que a mí no me funcionan, no me deja entrar a ningún canal de difusión, que esa es otra cosa, ¿eh? También es importante pensar en que hay ciertas herramientas que no todo el mundo tiene acceso. Por ejemplo, yo hago mi círculo de lectura en Telegram y llega mi mamá y me dice, yo no tengo Telegram. Y yo le dije, pues hazte uno, ¿no? Pero pues ella, porque es mi mamá y obviamente le puedo decir, pues hazte uno, pero pues no, o sea, tienes también que pensar en que puedan ser inclusivos y no solamente en un sentido digamos, como de los, como cuando dices inclusividad, pues obviamente piensas en cuestiones, pues, de discapacidad o con cuestiones de LGBT o este tipo de cosas, pero no, ser inclusivo también implica el que puedan tener acceso a la plataforma que tú estás utilizando para tu círculo de lectura para poder participar. Y hablando ya también de la inclusividad, que tengan acceso al libro, porque pasa mucho y nos ha tocado ver, me ha tocado ver círculos de lectura que te obligan a comprar el libro para que puedas participar en la lectura. No. Y o sea, es una cosa muy complicada, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene los recursos para comprar el libro. Entonces, que sí, el poder hacer que el acceso a la lectura pueda ser para todos, ya sea que sea un libro, pues sí, o sea, que puedas conseguir el libro y puedes dárselo a las otras personas, que puedas, que sea un libro que fácilmente encuentres en las librerías o que sea un libro o una lectura. Hace poquito me gustó mucho, justo voy a entrar a otro círculo más, un círculo de narrativa gráfica que están organizando en Morelia, pero es virtual. Flechas y viñetas, creo se llama la cuenta. Ay, qué bonito. Justo la idea es narrativa gráfica, pero narrativa gráfica que puedes encontrar en línea, ¿no? Webcomics, webtoons, o sea, como todas estas cosas. Y se me hace muy padre porque justamente es una manera, o sea, todas estas cosas están gratuitas y están de fácil acceso, siempre y cuando tengas internet, ¿no? Porque también ahí nos podemos meter en otros temas, pero bueno, ya está muy difícil también. Pero pues justamente que también que el acceso a la lectura también pueda ser inclusivo, también es algo muy importante, siento yo, en los círculos de lectura. Pero bueno, sí, o sea, hay un montón ahorita ya de plataformas y de formas diferentes de acercar y de mediar la lectura a través de el internet, que está bien padre. Es súper interesante y digo, eso nos da como para otro tema completamente y ameritaría su propio episodio, pero creo que algo que mucha gente pierde de vista es que al final la lectura también es un privilegio, ¿no? Entonces, podemos participar en un montón de círculos de lectura. Al momento de la grabación estamos en una videollamada gracias a que tenemos internet las dos y que pagamos el servicio para poder, bueno, yo pago el servicio para poder grabar la llamada, etcétera. Y creo que eso es algo que luego es bien complicado porque yo he visto gente que quiere entrar a círculos de lectura y que dice es que yo no estoy dispuesto a pagar. Uno, porque creo que no saben todo el trabajo que hay detrás. Y dos, porque la lectura es un privilegio, ¿no? Entonces, pagarle al mediador y comprar el libro y ya empieza como a sumar y sumar. Y en otro episodio con una de mis coanfitrionas, con Laura, platicábamos un poquito de pues los costos, ¿no? Y cómo, hablando de cuántos libros puede leer alguien al año, y platicábamos de que si pensamos que el salario mínimo en México son casi 6,000 pesos, ni siquiera llega a los 6,000, casi 6,000 pesos, y que un libro, por muy barato que te salga, son unos 200 pesos, cuando hay otras necesidades de por medio, como tener techo, tener comida, pagar el internet, etcétera, pues también se vuelve muy complicado, ¿no? Sí, o simplemente tener tiempo para leer. Y hay gente que te dirá, ay, no, es que tiempo sí puedes hacerte leer 15 minutos todas las mañanas o con los audiolibros, que también es como, bueno, pero los audiolibros no tampoco es que estén así súper de fácil acceso en todos lados, ¿eh? Pero pues es como también, o sea, la gente a veces trabaja todo el día y está súper cansada, no quiere leer y está bien. Pero bueno, sí, eso como dices es un tema como para otro podcast.
Sí, pero creo que es muy importante pensar en esto que dices de la inclusividad. Yo no lo había pensado hasta ahora que me topé una de las participantes en el círculo actual, tiene glaucoma y me parece muy interesante que le echa muchas ganas a leer y de hecho sí le dije, me hubieras dicho antes y busco que sean audiolibros también, o sea, que existan las dos opciones, ¿no? Que exista el libro físico y que exista el audiolibro, porque pues yo entiendo que se cansa muy rápido de leer por la situación que ella tiene, ¿no? Y Ujú. es algo que jamás en la vida me había cuestionado yo, en el sentido de, claro, si van a entrar a un círculo de lectura es porque saben leer y van a conseguir el libro o sea, tienen a... Yo siempre digo, a ver, yo no les doy el libro, yo no les obligo a comprar el libro, pero siempre les voy a dar opciones, ¿no? Siempre pueden encontrar los libros en estos medios legales y con estos amigos del internet, digamos. Sí, sí, sí. O sea, que no va a ser imposible conseguirlo. Que, por ejemplo, lo que te contaba hace ratito, ¿no? De Ale, o sea, ella, por supuesto, pues, nos lo iba a proporcionar, porque, pues, estaba muy complicado conseguirlo, y descubrimos que no solo estaba complicado, sino probablemente imposible de conseguirlo, ¿no? Pero si justamente piensas un libro en el que fácilmente puedes ir a la biblioteca y lo vas a encontrar, pues está perfecto, ¿no? Porque bibliotecas hay un montón en todo México, muchas muy descuidadas, trabajando con 3 pesos que les dan a los pobres, pero pues sí, también pensar que obviamente no todas las bibliotecas van a tener todos los libros, pero si es un libro también muy popular o muy, probable que sí haya, pues también, ¿no? También puedes hacer ese tipo de cosas, pero sí, no querer que compren la novedad de 450 pesos para que puedan participar en tu círculo. Y buscar como mediadores también sí ir ampliando. Y yo creo que también desde el que empieza una demanda mayor, puede ser que podamos ampliar un poco más nuestras lecturas, ¿no? Me quedé pensando en este caso que decías de una autora taiwanesa. Honestamente, y es un interés que yo tengo desde hace mucho tiempo, pero obviamente todas las listas que encuentro son escritas en inglés y son con cierta visión. Eh, leer autores que no sean anglosajones y leer sobre todo autores asiáticos y que no son forzosamente japoneses. Y ojo, no tengo nada en contra de Japón, pero siento que ahorita tenemos muchísimos nombres japoneses. Otra vez son ciertos autores japoneses, ¿no? No son todos, pero tenemos varios autores japoneses. ¿Y qué más hay en Asia, no? Y no, pues ahí está Asia. Corea ahorita que el K-pop y los doramas nos están llevando mucho hacia la cultura coreana, pero ¿y qué más, no? ¿Cómo nos acercamos más a estos autores y diversificamos nuestras lecturas? Sí, totalmente, totalmente es también, pues justo parte de este proceso de ir aprendiendo a leer y a mediar y empezar a cuestionar por qué es tan difícil conseguir ciertos libros, ¿no? ¿Por qué algunos libros no los traducen? ¿O por qué algunos libros sí los traducen, pero los imprimen tan poquito que luego ya no los puedes encontrar? ¿O por qué descontinúan a algunas autoras y a, y a otros autores no? Y lo digo así en ese respecto como específico, porque por lo general descontinúan más autoras que autores. Pero sí, sí, totalmente es también parte de este aprendizaje de mediar. El no acercar la lectura solamente con los mismos libros, sino buscar otras posibilidades. Y creo que ese es el trabajo que ahorita nos están facilitando tantos círculos de lectura. Como comentábamos, hay muchos círculos disponibles. Si ustedes, les prometo que si le dan clic a un solo anuncio en Instagram de algún círculo de lectura, después Instagram se les va a saturar de todas las opciones maravillosas de círculos de lectura que existen y en los lugares menos pensados, se los prometo, porque de repente ahorita a mí chistosamente me están saliendo mucho sobre las autoras del boom latinoamericano. Estamos empezando a cambiar nuestra visión y ya no estamos pensando solo en los señoros del boom latinoamericano, sino en las autoras a las que no se les dio tanto foco, ¿no? Pero así hay muchísimos círculos más. Sí, y también hay muchos círculos que no son virtuales, hay muchos círculos presenciales, a veces sí se anuncian en línea,
pero luego siento que se nos olvida que podemos buscar, también, de nuevo, yo parece que le estoy haciendo publicidad a las bibliotecas, pero sí. Muchas veces, muchas bibliotecas tienen sus propios círculos de lectura, que a veces no, pues no tienen como tanta afluencia, pero pues igual puedes tú buscar y encontrar algún círculo de lectura o incluso tú organizar tu propio círculo de lectura de presencial, ¿no? Y que es algo que también ha pasado mucho, que hemos visto y que nos ha gustado mucho como ver personas que se han animado a abrir sus círculos de lectura, a veces incluso solamente de que, no sé, con mis amigos o en mi trabajo, no sé, con mis compañeros de trabajo voy a organizar este círculo de lectura y yo voy a coordinarlo y pues vamos a leer cosas diferentes a las que probablemente mis compañeros de trabajo siempre han leído o a veces quizás ni siquiera han leído, ¿no? Entonces, también presencialmente se puede hacer cosas muy bonitas. Y vale mucho la pena. El tiempo se nos está acabando, entonces a mí me gustaría nada más para cerrar que nos platiques tantito más de mirar el presente para que si les interesa participar, acercarse a una lectura que sí son muchísimas personas que están involucradas, pero tal vez no son sesiones tan frecuentes. Yo creo que libros bifortipos es una forma de acercarse muy bonita a la lectura. Tal vez este año es más rudo, pero para que empiecen a cuestionarse qué es lo que están leyendo, ¿no? Sí, bueno, la dinámica de libros bifortipos justo de este año, que se llama Mirar el presente, el año pasado estuvimos leyendo utopías, que es como pensar el futuro y pensar posibilidades pues a nuestras realidades, ¿no? A posibilidades a que haya un mundo mejor. Pero pues hay muchas cosas que ocurren en nuestro mundo, cosas muy terribles, honestamente, pero son cosas, ay, parpadeó Sigues. mi corazón, pero son cosas como, pues sí, o sea, cosas complejas que están pasando en nuestra realidad y creemos que también es muy importante abordarlas y es importante leer y conocerlas y darlas a conocer y pues comentarlas y pues no, ver todas estas perspectivas distintas. Entonces decidimos esta dinámica en la que vamos a ver 7 como temas, digamos, que están ocurriendo. Ahorita la primera lectura, que es Desplazamiento forzado, estamos leyendo a una autora palestina que pues habla justamente del desplazamiento que ha tenido que vivir el pueblo palestino y vamos a leer también cosas sobre violencia a las infancias, cosas sobre el militarismo y dictadura, vamos a leer también cosas sobre el acoso escolar y otros temas también que como dijo Vane, y sí es cierto, son temas muy duros, son temas muy difíciles de leer, a veces, pues, obviamente nos van a apachurrar el corazón, pero lo vamos a hacer en compañía, lo vamos a hacer juntas, lo vamos a hacer platicando, lo vamos a hacer como también, pues, dándonos este apapachito, que también es otra cosa muy importante, porque, pues, igual si leemos esto solas, se vuelve como algo muy desolador, pero si nos acompañamos, pues, podemos ir pues todos así agarraditos de la mano y poder como, pues no sentirnos tan mal, ¿no? Acompañarnos. Entonces, sí, como dice Vane, puede ser como una cosa que se pueden acercar, ya sea en las lecturas en voz alta o simplemente como leerlo y comentarlo en las redes y por supuesto en la sesión que vamos a tener para comentarlo. De hecho, no, es que esto va a salir después, no me hagas caso. Esto sale después. Que tuvimos, la sesión que tuvimos, y bueno, vamos a leer también otras cosas. Entonces, si quieren unirse, libros B4 tipos en todas las redes sociales. De cualquier forma, yo les voy a dejar todos los enlaces, ya saben, en la descripción de este podcast. No importa en qué plataforma ustedes lo estén viendo, van a poder encontrar las redes sociales de Libros Bifortipos, las redes sociales de Viaje Faeri y las redes sociales de Hitsuji, para que si les interesa cualquiera de estas formas de acercarse a la lectura y de conocer a distintas mediadoras de lectura, lo puedan hacer. Raquel, no me queda más que agradecerte el ratito y el que platicaras conmigo el día de hoy. Muchas gracias por compartir y espero que no sea la última vez que estés presente en este podcast. Ay, no, muchas gracias a ti. Yo también espero que me invites en otras ocasiones porque pues me gusta mucho platicar contigo y pues también con tus escuchas. Entonces, muchas gracias. Acabas de escuchar Pasión y Tinta, el podcast pensado para todos los amantes de los libros.
Pasión y Tinta fue creado por Vanessa Puga, quien también es nuestra conductora y alterna con Laura Logar e invitados especiales. Este podcast es una producción de Hungry Imp Productions. Productor ejecutivo, Gabriel Puga. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.